información política en TVC Noticias, primera emisión. ¿Cómo estás, Marilyn? Buenos días. Muy buenos días, María Mercedes, y a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos, por permitirnos ingresar a sus hogares. Que tengan una excelente jornada. Recién es martes. Así es, estamos empezando la semana con toda la energía, amigos. Gracias por estar junto a nosotros, por confiar en este equipo humano que todos los días llega a sus hogares con la mejor información y trabaja solo por y para ustedes. 10 grados centígrados en la capital y nosotros tenemos lista la información más destacada. 6 de la mañana con 55 minutos. Conduzca con precaución, maneje con cuidado y sobre todo lleve sus documentos. Y salga con tiempo también, porque hay operativos de control. Hay nuevas rutas también que están manejando las autoridades, como por ejemplo la vía del bus única para los transportes pesados. Así que tengan muchísima precaución, porque eso también podría complicar su día. Así es. Preste mucha atención a la siguiente información. Hablando de los cortes de energía eléctrica, que es la preocupación de los ecuatorianos, el gobierno nacional anunció la suspensión del servicio eléctrico en todo el país desde el lunes 23 de septiembre, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sí, así es. Esta medida se aplicará de lunes a jueves. El sector público trabajará en modalidad de teletrabajo los jueves y viernes de esta y la próxima semana. Según el gobierno, el horario del corte de luz fue escogido para generar el menor impacto posible en las actividades productivas y jornadas laborales. Así es, porque se busca enfrentar el peor estiaje de los últimos 61 años. Además, desde el Ejecutivo se han implementado varias acciones, como la puesta en marcha de generadores y normativas para enfrentar la crisis energética. Continuamos con más noticias y les contamos que la ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció que durante el horario del apagón, este miércoles, Marilyn y amigos, 18 de septiembre, habrá toque de queda a escala nacional. Además de que los elementos de las fuerzas del orden se desplegarán para ejecutar varios operativos de control. Le contamos. Debido al apagón nacional de 8 horas, que regirá desde las 10 de la noche del miércoles 18 de septiembre hasta las 6 de la mañana del jueves 19, la ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció que habrá toque de queda para resguardar a la ciudadanía. Y desde el gobierno se va a anunciar próximamente, que yo simplemente anuncio a modo general, que se va a establecer un toque de queda para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir el nivel de riesgo. Palencia no dio mayores detalles sobre las condiciones del toque de queda, pues será el presidente quien lo detalle en un decreto, pero indicó que elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas estarán desplegados por todo el país. Tienen ya operativos que no quisiera adelantar al detalle para la ciudadanía, pero puede saber que por lo menos en Policía Nacional va a haber más de 46,000 hombres actuando listos para cualquier emergencia y también al lado de la ciudadanía. También Fuerzas Armadas ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas. Según el gobierno nacional, el apagón no debería afectar a entidades como hospitales y aeropuertos. Debido a esto, la operación en las terminales de Quito y Guayaquil no estarían suspendidas, mientras que el Ministerio de Educación informó de una reducción en la jornada nocturna para el 18 de septiembre. En el caso de Guayaquil, Interagua anunció que el apagón afectará la producción y distribución del líquido vital tanto en la urbe porteña como en sus parroquias rurales. Por eso sugieren a la ciudadanía que realicen el abastecimiento previo y garanticen reservas para cubrir sus necesidades del día jueves 19 de septiembre, dado que el restablecimiento del servicio de agua potable tomará tiempo adicional, variable para cada sector de la ciudad. El corte de suministro de luz se realizará para efectuar un mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y redes de distribución eléctrica, informó Adriana Peralta. Según el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral, a más de la suspensión del servicio, debería analizarse un cronograma de cortes mínimos para minimizar el impacto. La Cámara de Comercio de Guayaquil pide garantías de seguridad en la cadena productiva durante el apagón. Esta vez hubo 4 días de anticipación para el corte de 8 horas. El miércoles se irá la luz desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana del jueves. La gente ya se está organizando para esa larga noche y en el CRIEL creen que el asunto no debería quedarse en un solo ejercicio. Ya deberíamos de estar empezando con unos racionamientos, así sea cortos, pero sobre todo que sean programados, ¿no?
para un poco paliar la crisis que se viene y todo lo que ya estamos prácticamente viviendo. Lo plantean pese a que la barcaza que generará 100 megavatios ya está por iniciar. No así los 241 megavatios a través de motores eléctricos para las estaciones El Salitral, Quevedo y Esmeraldas. Más no están todavía puestos en funcionamiento, todavía no están instalados, ¿no? Ahí hay que ver otro tipo en el momento de instalación. Aunque cada hora del apagón deja 12 millones de dólares en pérdidas, según la Cámara de Comercio, entienden que hay que poner el hombro, pero exigen condescendencia en materia de seguridad. Está previsto un toque de queda según la ministra del Interior. Entonces hay que brindar las garantías y hay que brindar las seguridades para que la dinámica productiva, pero también la dinámica ciudadana pueda darse con el menor impacto posible. Sin embargo, en lo de fondo dice, el aporte privado voluntario al que ha apelado el gobierno no debería tener techo de generación para poder avanzar. Ni de 1, ni de 2, ni de 10, ni de 20, ni de 50. Si tenemos una crisis y tenemos la oportunidad de que el sector privado aporte produciendo, autogenerando, tiene que ser sin límite todo lo que la capacidad de. Medidas emergentes en medio de un estiaje que ya sacó la cabeza y la expectativa popular, informó Jorge Escobar. La Corporación Eléctrica del Ecuador informó que suscribió un acta de acuerdo parcial con la empresa rusa Tiash-Shimash para garantizar la conclusión de la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, obra que lleva más de 15 años en construcción y que además aliviaría la crisis energética que atraviesa nuestro país. Esto con la suscripción de ese acuerdo. Los trabajos de montaje electromecánicos continuarán y se acelerarán las labores restantes para que la central Ayuriquín de 204 megavatios esté en funcionamiento en el menor tiempo posible. El Ministerio de Educación informó sobre las medidas para las instituciones educativas que operan en modalidad nocturna, tanto presencial como semipresencial, ante el apagón nacional programado para este miércoles 18 de septiembre a las 10 de la noche. Según el Ministerio, las instituciones educativas deberán finalizar su jornada académica a las 8 de la noche, tanto para el personal estudiantil como para el docente y administrativo. Esta medida permitirá que el personal pueda llegar a sus hogares antes de que inicie el corte energético. Cambiamos de tema. La Corte Constitucional recibió la tarde de este 16 de septiembre el proyecto de reforma constitucional planteado por el presidente de la República, Daniel Noboa, para autorizar bases militares extranjeras en nuestro país. Hoy los saludo desde el lugar que alguna vez fue la base de mando. Mediante un video publicado este 16 de septiembre en sus redes sociales, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el envío de un proyecto de reforma parcial a la Constitución que modifique el artículo 5, el cual prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y de instalaciones con fines militares en el Ecuador. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. La iniciativa, que ya fue entregada a la Corte Constitucional, determinará si la califica como enmienda o como reforma, y posteriormente su tratamiento en el legislativo, donde hasta el momento existiría respaldo de otras bancadas. Nosotros tenemos algunas consideraciones que seguramente al calor del debate haremos nuestras mociones para fortalecer la intención que tiene el presidente. Pero lo que sí podemos decir, ¿no?, como Partido Social Cristiano y desde luego también como presidente de la Comisión de Enmiendas a la Constitución, que le daremos el trámite lo más rápido posible. La bancada oficialista señala que esta iniciativa develará si los legisladores actúan en función de los intereses del país o no. Bueno, ahí se va a ver realmente a los asambleístas que están comprometidos con los intereses de la nación. Yo creo que no podríamos ir en algo que va a beneficiar al país en los temas de seguridad. Esperamos el apoyo de los asambleístas, como digo ustedes, un tema de mucho interés para todos los ciudadanos. El presidente de la República está poniendo como prioridad la seguridad nacional al conectarse con la realidad que vive el país, el narcotráfico, también esta disputa de territorios, sicariato que estamos viviendo hoy, y necesitamos la cooperación internacional. Los legisladores deben ponerse del lado del Ecuador. Este proyecto tendrá un largo camino por recorrer. La Corte Constitucional deberá emitir un pronunciamiento con un plazo de 30 días.
Luego, el CAL deberá calificarlo y enviarlo a una comisión para que se elabore un informe que será conocido por el Pleno en 2 sesiones. Para su aprobación, se requerirá de 92 votos. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 5 minutos. La primera base militar extranjera que tuvo el país fue la base de Manta, operada por el gobierno de los Estados Unidos. El acuerdo con el gobierno ecuatoriano le permitía a este país participar en el control de antinarcóticos mediante misiones especiales en el espacio aéreo. La base de Manta nació en 1999 tras un acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos durante el gobierno de Yamil Maguad. Su propósito era el control antinarcóticos a través de sobrevuelos autorizados en territorio nacional. El puesto de control era denominado como el Forward Operation Locations o puesto de control avanzado. En este lugar podían establecerse hasta 300 soldados estadounidenses, aunque en casos especiales se permitió la presencia de hasta 475 elementos. Pero ¿por qué en Manta? Estados Unidos consideraba que el puerto de esta ciudad contaba con una posición clave sobre el Océano Pacífico, que era utilizada por el narcotráfico como un corredor de droga desde Sudamérica. De hecho, durante sus 10 años de operaciones, el gobierno estadounidense realizó 5.500 misiones, que dejaron como resultado el decomiso de 1.700 toneladas de droga. Pero la participación de otro país en temas de seguridad interna no tardó en generar críticas a nivel nacional. Se indicaba que el acuerdo fue negociado sin la participación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo que resultaba como un acto lesivo para la soberanía del país. Además, se relacionaba la presencia estadounidense con otros temas de interés en la región, como el Plan Colombia o la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no fue hasta el gobierno de Rafael Correa que estas críticas empezaron a tomar peso. Incluso como oferta de campaña se prometía el cierre de la base de Manta. Una vez en funciones, así fue, el expresidente aseguró que el tema se aborda en la Constitución del 2008, dejando por sentado que se prohíbe instalar bases extranjeras en el territorio nacional. Nuestra política es de hermandad, de guardar las mejores relaciones con todos los países del planeta, pero eso sí, de absoluto respeto a nuestra soberanía y dignidad. No se renovará la base Manta. El gobierno de Estados Unidos tuvo que cesar sus operaciones de control en el país y las instalaciones pasaron nuevamente a manos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cuando se recuperó el control de este espacio, el canciller de ese entonces, Pander Falconi, aseguró que la presencia militar de Estados Unidos no era necesaria. No deseamos bases militares en nuestra geografía y hacemos un llamado a la reflexión profunda de las implicaciones de hacerlo. Por su parte, la Fuerza Aérea Ecuatoriana señalaba que el convenio carecía de especificidades. El convenio era tan general que no especificaba claramente cómo debíamos operar en estas instalaciones. Pese a los resultados logrados por la misión estadounidense, la base de Manta fue finalmente retirada en septiembre del 2009. Informó Edwin Benalcázar. Cambiamos de tema. La Fiscalía General concluyó con la presentación del dictamen acusatorio en contra de los 37 procesados dentro del caso Metástasis. Más de 300 pruebas fueron presentadas ante el juez de la Corte Nacional de Justicia y se solicitó que todos los acusados sean llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada. En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis realizada este 16 de septiembre, la Fiscalía General concluyó con la presentación del dictamen acusatorio en contra de los 37 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. El Ministerio Público presentó más de 300 pruebas que demostrarían la vinculación de cada uno de los acusados en la red de corrupción que operaba dentro del sistema de justicia, que obtenía fallos judiciales a cambio del pago de coimas a funcionarios de la justicia. Las investigaciones de Fiscalía han señalado a Fabián Camposano, Cristian Romero, Javier Jordán y Javier Novillo como los presuntos líderes de la organización, mientras que el resto de los 33 procesados son acusados como colaboradores, entre los que se encuentran el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el exlegislador Ronnie Aliaga, el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, la excomisionada del Diálogo Penitenciario y Pacificación, la colombiana Claudia Garzón, entre otros. En su exposición, el fiscal subrogante Wilson Toainga señaló que tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, se realizó el análisis de sus dispositivos celulares. A través de los chats, se descubrió la red integrada por jueces, fiscales, secretarios, policías, guías penitenciarios y abogados en libre ejercicio que buscaban la impunidad de Norero dentro de un proceso abierto en su contra por lavado de activos. El pedido de Fiscalía al juez Manuel Cabrera
fue que los 37 procesados sean llamados a juicio. La audiencia fue suspendida y su reinstalación fue convocada para este martes 17 de septiembre a las 8:30. Informó Miguel Ángel Bedoya. Dentro del caso denominado Independencia Judicial, la Fiscalía solicitó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que se revoque el sobreseimiento a 5 exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, al considerarlos cómplices del delito de obstrucción a la justicia. La audiencia se reinstalará el próximo 23 de septiembre. La mañana de este 16 de septiembre se instaló la audiencia de recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General al sobreseimiento dictado a favor de 5 procesados por el delito de obstrucción de la justicia dentro del denominado caso Independencia Judicial, donde se investiga acciones ilegales que impidieron la actuación del entonces juez Walter Macías en 2 causas y que finalmente terminó con su destitución. El pasado 29 de julio, el conjuez Julio Inga consideró que los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, Catherine Luna, Natalie Vivanco, Jessica Chicaiza, Milton Herrera y Santiago Cueva, debían ser sobreseídos de esta causa, al considerar que no existían suficientes elementos para presumir que participaron en el cometimiento de este delito. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó al tribunal que revoque este sobreseimiento y que sean llamados a juicio como cómplices. En esta causa también se investiga a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y a Maribel Barreno, ex vocal de esta institución, así como a 4 funcionarios más. El pasado 9 de junio, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, se declaró culpable de obstrucción a la justicia y se acogió a la cooperación eficaz con la Fiscalía, por lo que fue sentenciado a una condena de 9 meses y 6 días. La audiencia será reinstalada el próximo 23 de septiembre a las 8 de la mañana. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 17 minutos. Amigos, gracias por continuar junto a nosotros. Momento de contarles que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió archivar el juicio político en contra del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, y otros varios legisladores que indicaron que lo mismo podría ocurrir con el proceso en contra de la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. ¿Cómo quedará el cronograma de enjuiciamientos políticos? Enseguida le contamos. Por orden judicial, la Asamblea Nacional reactivó 3 juicios políticos en contra de exministros de Guillermo Lasso. Sin embargo, no todos ellos podrán superar la fase de calificación, pues las proponentes de los procesos contra Sebastián Corral y Andrea Montalvo desistieron de continuar con la fiscalización. Los juicios políticos también ordenan a un timing, a una necesidad del proponente. Si el proponente la presenta y el día de mañana considera que a lo mejor el ministro que está siendo interpelado ha presentado unos descargos suficientes, pues ¿por qué no retirar y ahorrarle a la Asamblea un juicio que ya se considera absolutamente inoficioso? De hecho, el juicio político contra el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, ya fue archivado por la Comisión de Fiscalización. Mi decisión es retirar este juicio político a Sebastián Mateo Corral Bustamante. Y debo decir que mi decisión es irrevocable. Ahora resta que esta mesa legislativa conozca del retiro de la solicitud de juicio político contra la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. La lógica era continuar con los juicios en el orden de prelación y al que le correspondía es Andrea Montalvo. Me dijeron que ya había retirado, inclusive la proponente de ese juicio, la intención de continuar. Sin embargo, igual había que conocerlo, no había que saltárselo. El juicio político que sí podría llevarse a cabo es el del exministro de Finanzas Pablo Arosemena, quien será interpelado por la legisladora de ADN, Inés Alarcón. En el derecho público se hace exactamente lo que está escrito, más no cabe interpretación, más sin embargo ya lo han hecho, como hemos sido testigos del pueblo ecuatoriano. Esperemos que la Comisión de Fiscalización actúe con total neutralidad en el juicio político del señor Arosemena. El oficialismo y sus aliados aseguran que la ley orgánica de la función legislativa no contempla el retiro de firmas y que la única intención de la oposición es acelerar el tratamiento del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Informó Álvaro Terán.
7 de la mañana con 20 minutos. La bancada de la Revolución Ciudadana presentó 3 quejas en el Consejo de Administración Legislativa en contra de 2 miembros de la Comisión de Fiscalización y una asambleísta del oficialismo. Las denuncias se efectuaron tras el archivo del juicio político a la fiscal y la reactivación de otro proceso en contra del exministro de Economía de Guillermo Lasso. El archivo del juicio político de la fiscal general y la suspensión del proceso de fiscalización de Mónica Palencia no pasaron inadvertidos para el correísmo, que buscará revancha a través de 3 solicitudes de sanción en contra de miembros del oficialismo y sus aliados. La primera queja fue presentada por la asambleísta Paola Cabezas en contra de la legisladora de ADN Inés Alarcón. La peticionaria señala que la legisladora oficialista lesionó la imagen del Parlamento al presentar acciones judiciales para reactivar juicios políticos previamente archivados por la Asamblea. ¿Se han ido ustedes a buscar, como a comprarse una funda de cachito, a algún juez para que intente mancillar una vez más la institucionalidad de la Asamblea Nacional? ¡Basta! ¡Basta! Esta denuncia, señaló Alarcón, no le quita el sueño, pues sería infundada y únicamente pretendería generar miedo y caos en la Asamblea. Es completamente paradójico y risible de quién pone la queja en el Consejo de Administración Legislativa, cuando el pueblo ecuatoriano, a través de los medios de comunicación, fue testigo de quién hizo show, de quién trató como un circo a la Asamblea Nacional. La segunda queja también fue presentada por Revolución Ciudadana. La legisladora Arisdeli Parrales denunció a César Humajinga por haber votado a favor del archivo del juicio político de Diana Salazar, pese a existir un supuesto conflicto de intereses debido a que Fiscalía archivó un proceso legal en su contra. Yo estoy tranquilo, ese rato yo le reí, porque esto simplemente era para ataque político mediático, así es que yo soy hombre sano, limpio. La tercera queja la interpuso la legisladora del correísmo, Yajaira Urresta, y va dirigida hacia el ex asambleísta social cristiano Lenin Rogel, cuyo voto fue determinante para reactivar los juicios políticos en contra de exministros de Guillermo Lasso. Urresta indicó que Rogel fue el artífice de los incidentes en la Comisión de Fiscalización. La postura del partido era no respetar la disposición del juez y mi postura como asambleísta era que sí deberíamos respetarlo. Además, el mayor afectado hubiera sido yo como integrante de la Comisión de Fiscalización. Las quejas presentadas denuncian faltas graves y muy graves, mismas que se castigan con la suspensión del asambleísta entre 9 y 30 días. Informó Álvaro Terán. En otro tema, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dispuso al Consejo Nacional Electoral que incluya a Verónica Silva dentro del registro para las elecciones de febrero de 2025 como precandidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano, como el binomio de Pedro Granja. Silva constaba como fallecida dentro de la información del registro civil, por lo que el Consejo Nacional Electoral la borró del padrón para la próxima jornada electoral. 7 de la mañana, 23 minutos. El Tribunal Contencioso Electoral, a través del despacho del juez principal, doctor Fernando Muñoz, concedió los recursos de apelación interpuestos por Eduardo Franco Loor, Bielka Parga Macías, Betsy Saltos y Augusto Verduga, miembros de la Liga Azul, al fin al correísmo. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron denunciados por el presunto cometimiento de una infracción electoral muy grave. Más noticias. Los delitos derivados de la distribución y comercialización de hidrocarburos serán investigados por la Asamblea Nacional. El tráfico de combustibles estarían destinados para actividades ilícitas de los grupos de delincuencia organizada. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional recibió la comparecencia de representantes de varias instituciones del Estado para dar a conocer los probables delitos derivados de la distribución y comercialización de combustibles en el país. La presidenta de esta mesa legislativa destacó el aporte de instituciones como el Servicio de Rentas Internas, Petroecuador, Ministerio del Interior, entre otras, quienes proporcionaron información relevante.
Hoy hemos tenido información relevante e incluso hasta las empresas que están siendo parte de estos negociados. Hoy hemos tenido también al Servicio de Rentas Internas indicándonos cómo cruza la información. Hemos tenido también a Petroecuador informándonos cuál es el ciclo que se debe recorrer para que estos combustibles lleguen a las diferentes estaciones. Hemos tenido información valiosa, esperamos recabar la suficiente información para enviar una información completamente detallada al Pleno de la Asamblea Nacional. Desde el Ministerio del Interior se destacó la formulación de una propuesta del Ejecutivo para la creación de un comité de lucha contra los delitos hidrocarburíferos, mientras que la Policía Nacional mencionó la facultad legítima para asumir competencias en la investigación y combate de grupos delictivos dedicados a la extracción ilegal de recursos hidrocarburíferos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, aún resta por controlar los posibles delitos relacionados con estos recursos. Vamos en búsqueda de todos aquellos que están realizando esta actividad del contrabando de combustible que no solamente afecta el proceso de abastecimiento, sino que estamos hablando de cómo a través de ellas están realizando actividades ilegales que están siendo también partícipes los GDO. El monto destinado para el subsidio al diésel asciende a varios millones de dólares. Más de 2.200 millones le cuesta al pueblo ecuatoriano el subsidio del diésel y hoy esos valores está siendo utilizado por ciertos ecuatorianos para llenarse los bolsillos. Entre enero y agosto de 2024, los controles liderados por el SRI permitieron recaudar aproximadamente 167 millones de dólares, lo que demostraría efectividad de los planes implementados. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Arcotel prorrogó por 30 días más el periodo para definir los términos de las nuevas concesiones para las operadoras de telefonía móvil, Telefónica y Claro. Estas concesiones fueron otorgadas por el gobierno en el 2008 con una vigencia de 15 años y en el 2023, a pocos días de vencer, fueron prorrogadas de manera temporal. El gobierno espera tener todo listo para iniciar las negociaciones a mediados de octubre, contemplando que ambas empresas agrupan el 82% de los abonados del servicio de Internet y telefonía del país. Más noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda este día lunes en la provincia de Santa Elena. El recorrido inició en el paso lateral de una vía que estuvo paralizada por 2 años y que el gobierno actual la está terminando. Este día lunes 16 de septiembre, la provincia de Santa Elena tuvo la visita del presidente Daniel Noboa, quien hizo un recorrido por el paso lateral vial que va a facilitar el ingreso y salida de turistas de manera rápida y directa hacia el balneario de Salinas. La inversión de esta obra es de 12 millones de dólares. Este trabajo estuvo paralizado por 2 años. En una obra de 12 millones de dólares que hemos destrabado, la disposición del presidente Noboa fue clara desde el inicio: destraben y terminen todas las obras que hayan encontrado inconclusas. No hemos venido a constatar los avances de una obra más, sino a demostrar con hechos lo que otros solo prometieron. Demostrar gestión, demostrar también que existe la mejor voluntad de parte de las autoridades de darle el beneficio que tanto necesita el pueblo. El ministro Luque también se refirió a la suspensión de radares. Aquellos de las mancomunidades tipo B y municipios tipo B que mañosamente han metido la mano al bolsillo de los ciudadanos poniendo radares en las zonas en donde recaudan más en lugar de donde deberían estar. Como hemos dicho nosotros, los radares están para cuidarte y no para multarte. Después del recorrido, el primer mandatario asistió a la firma de entrega de créditos por 10.5 millones de dólares que serán invertidos en obras viales y conservación de patrimonios en esta provincia. Estos recursos servirán para mejorar la vialidad, para la protección de bienes patrimoniales y para el fomento de iniciativas ambientales. Estas obras significan más trabajo, más turismo, más crecimiento económico para la provincia. Los créditos serán entregados a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Con todos estos trabajos se beneficiará a más de 13.000 habitantes peninsulares. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Del 16 al 22 de septiembre, Quito celebra la Semana de la Movilidad Sostenible con varias actividades. En la autopista General Rumiñahui se habilitó un carril exclusivo para el transporte público, mientras que en otros sectores continúa la campaña para reducir los accidentes en las vías.
Este lunes iniciaron en Quito las actividades por la Semana de la Movilidad Sostenible. En la autopista General Rumiñahui se habilitó un carril exclusivo para buses desde Alma Lojana hasta el Trébol, de 6 a 9 de la mañana, con el único objetivo de reducir los tiempos de viaje de los usuarios del Valle de los Chillos. ¿Ustedes pierden bastante tiempo en movilizarse, por ejemplo, desde Alma Lojana hasta el Trébol? Claro, en horas pico se va más de una media hora y vemos que la distancia es cerca. Que el tráfico se hace demasiado y no se puede llegar a la hora que uno necesita llegar a su destino. Para este año, esta medida solo se aplicará hasta el 20 de septiembre en el horario de la mañana y desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se colocó señalética informativa para los conductores, mientras que para este martes se llevará a cabo una actividad para concientizar sobre el derecho del peatón, a cargo de la Fundación Ángeles por el Cambio. Respeto a los peatones, que somos la parte principal de la pirámide de la movilidad urbana, es ese mensaje de que todos tenemos derecho a la movilidad, sin importar tu género, tu condición. Si bien en esta semana se pretende fomentar acciones para promover el uso del transporte sostenible en la ciudad, continúa la campaña para reducir los accidentes de tránsito. En lo que va del año, 2.641 siniestros se han registrado en la ciudad. Y sobre todo los conductores en general somos los primeros en poder poseer una discapacidad, sea permanente o temporal. Entonces es enfocarnos en eso específicamente, en reducir los siniestros viales, reducir la velocidad, recordar que la velocidad mata. De los 2.641 siniestros, 1.610 personas han resultado lesionadas y 210 han fallecido. Según las estadísticas de la AMT, se han reducido los accidentes en comparación con el año anterior. Pero nunca está de más insistir que en casa nos esperan y que el conducir es una responsabilidad. Informó Priscila Cadena. La época de verano en Quito ha dejado hasta la fecha casi 2.000 hectáreas consumidas por los incendios. Las quemas agrícolas descontroladas y los incendios provocados por pirómanos siguen siendo las causas principales. Ante estos hechos, el municipio capitalino ya ha presentado cerca de 10 denuncias ante la Fiscalía. El último incendio que volvió a prender las alarmas en el distrito metropolitano de Quito fue el reportado en el Cerro Ilaló durante este fin de semana. Afortunadamente, la rápida acción del cuerpo de bomberos junto a la comunidad logró sofocar las llamas. Que tuvimos en horas de la tarde en la comuna de La Toya, en el Ilaló, que afortunadamente logramos controlarlo a tiempo. Aquí hay una afectación de alrededor de 30 hectáreas. Según el comandante de la institución, Esteban Cárdenas, al momento todos los incendios están controlados y no cuentan con puntos activos. No tenemos ningún incendio activo, lo único que estamos haciendo es un poco realizando actividades de enfriamiento y liquidación todavía en la zona del Ilaló, porque teníamos temperaturas sobre los 100 grados hasta hoy en la mañana en suelo y eso puede generar una reinición durante el día. Con este incendio y otros de menor proporción registrados en las últimas horas, se alimenta el número de hectáreas de vegetación perdidas durante este verano. De 1.867 hectáreas que se han producido entre el mes de julio y lo que va de septiembre, dando un total más o menos de 352 incendios hasta la fecha. En este marco, el alcalde Pavel Muñoz reprochó que las causas de estos siniestros sean producto de la mano humana. Y obra humana que se divide en dos grupos, ¿no? Uno con las famosas quemas controladas, pero el otro condenable y deben estar en la cárcel si es que la justicia así lo dictamina. En cambio, los incendios provocados con la intencionalidad y mala fe de estos pirómanos. Siguen manteniéndose las quemas de tipo agrícolas, especialmente en las zonas rurales, están en el 38.92%, y los incendios provocados están en 36.08%. Según el burgomaestre, los procesos tanto judiciales como administrativos siguen su curso y advirtió que en el marco de sus competencias llegará hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables. Hemos presentado más de 10 demandas a la Fiscalía. Están iniciados 10 procesos administrativos para que nosotros con nuestra ordenanza poder sancionar. Insisto, hasta que aparezca el primer multado con $30.000, que además ha de decir, ¿cómo puede ser posible? Y ya aparecerán algunos que digan, el municipio con altas multas. De hecho, será poco.
y para algunos otros, ¿no es cierto?, deberá caer todo el peso de la ley. Me parece que ahí en el ámbito del COI son hasta 3 años de prisión de privación de libertad. Finalmente, las autoridades descartaron que el sospechoso detenido por el incendio del Panecillo haya sido puesto en libertad. Hasta el día de hoy que tuve una reunión, sabemos que está con prisión preventiva. El juez ha dispuesto 30 días para que se realice la instrucción necesaria y después ya se llamará para la audiencia que corresponda de acuerdo al procedimiento. No conozco que haya sido puesto en libertad. En Quito informó Adriana Rojas. Con 16 votos a favor, el Pleno del Consejo Metropolitano aprobó una resolución para exhortar mayor celeridad y prioridad en la investigación sobre los incendios registrados en la capital durante las últimas semanas. La preocupación por los incendios forestales en Quito también llegó al Pleno del Consejo Metropolitano. Según cifras del Cuerpo de Bomberos de Quito, más de 1.766 hectáreas han sido consumidas por el fuego en la capital entre los meses de julio y septiembre, y de estas, el 99% fueron efectuadas por la mano humana. Ante esta problemática, el Cabildo aprobó una resolución para exhortar a la Fiscalía General del Estado que se dé prioridad y celeridad a las investigaciones que den con los responsables de estos actos. Decirle a la Fiscalía General del Estado y el sistema judicial en general, también los jueces, la policía, en los actos de investigación puedan tomar cartas en el asunto de manera prioritaria y efectiva. Que han atacado la seguridad de la ciudad, que han puesto en riesgo a nuestros niños, niñas, también deban ser procesados como la norma manda. Los ediles también enfatizaron que se tiene que trabajar en materia de salud mental para identificar el perfil de los pirómanos y poder prevenir esas conductas en la ciudadanía. La Secretaría de Salud y el municipio de Quito tienen que trabajar en la angustia, en la desesperación de las personas y sobre todo en la generación de oportunidades y también se pueda trabajar desde ese caso la prevención. A su vez, destacaron que hay que darle la importancia debida al cuidado de los bosques y vegetación, asignándole el presupuesto suficiente a la Secretaría de Ambiente para que impulse proyectos ambientales y de reforestación esenciales para la ciudad. Hoy más que nunca necesitamos invertir en la agenda ambiental, reforestar y reverdecer la ciudad. De la mano con estos procesos punitivos judiciales, también están los sancionadores administrativos. Aquí los concejales hicieron un llamado a la Agencia Metropolitana de Control para que ponga en cumplimiento las ordenanzas municipales. Se pueda realizar las acciones de control previo para que no se produzcan y no existan este tipo de terrenos donde lamentablemente se genera un espacio tan fácil para que se realicen este tipo de incendios forestales. La resolución fue aprobada con 16 votos a favor y esta también, además de condenar los actos vandálicos, reconoció la labor que tanto Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas efectuaron en la liquidación de los 285 incendios en Quito. Informó Mauricio Sánchez. Y en instantes vamos a retornar con la información del mundo. Les contaremos que fuertes inundaciones han dejado miles de fallecidos y millones de personas damnificadas.